Bueno, si quieren presentarse, ya. ¿Alguno que se incorpora por primera vez o alguien de fuera de Santiago? Ya. ¿Subo más el volumen o está bien ahí? La Consuelo Malverde. Hola. Nati Manzano. Ya. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Bueno, voy a partir informándoles que esta es la clase 8 y que la verdad es que nos quedan como unas 6 clases, unas 6 clases y vamos a terminar, no sé, depende cómo las necesidades que tengan ustedes. Damari de Concepción. Ahora sí. Ya, les explico un poco. Hoy día vamos a ver la clase uno de funciones. Vamos a ver más bien estilo algebraico o análisis algebraico de funciones. Vamos a analizar también preguntas de aplicación o de modelamiento de funciones. Y la clase 9 veríamos la segunda parte de funciones, donde veríamos más bien la parte gráfica. La parte gráfica y analizaríamos también la función lineal, la función afín. Esa es la próxima clase. Y habría una tercera clase de funciones que sería la clase de función cuadrática, que sería la clase 10. Pero hoy día vamos a tener más a analizar la parte algebraica. Ya no me voy a meter con gráficos hoy día, eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿De acuerdo? Después de funciones, que sería esta clase, la 8, después viene la 9, que funciones 2, la 10, que sería función cuadrática, y de ahí nos meteríamos a geometría. Y en geometría están programadas 3 clases, para que ustedes más o menos entiendan cómo va a seguir el camino de este curso. Después de estas 3 clases de geometría, ya veríamos una clase de estadística y una clase de probabilidades. Y ahí estaríamos terminando. A no ser que ustedes me vayan sugiriendo que haga una clase más de algún tema en específico. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos en el chat a Pablo de San Vicente. Bienvenido, Pablo. Damari, que dije que era de Concepción. ¿Mm? La Trini me dice sería bacán clases de tips para la resolución de la prueba. Perfecto, podríamos ver algunos ejercicios, cómo se podrían hacer más fáciles. ¿Qué más le interesaría? Ya, vamos a iniciar prontamente de combinación y variación. Sí, eso es algo bastante complicado y les cuesta bastante a los alumnos. Sí, va a ser una clase de combinación y variación. De transformaciones isométricas, vamos a ver la primera clase que sea de geometría. Eso va a ser transformaciones isométricas. Claro. Y cuando veamos de estadística y probabilidad, una va a ser de estadística y la otra va a ser de probabilidad. Pero claro, podríamos incluir una clase completa de combinación y variación. ¿No es cierto, Isabel? Ya. ¿Algo más? Homotesia, sí, homotesia está en la parte que vamos a ver esa clase de semejanza. Ahora, como les digo, depende de las personas que se vayan metiendo a estas clases, porque podríamos separar una clase solo de homotesia y otra clase solamente de semejanza. ¿Ya? Ya, perfecto. Me van diciendo cualquier cosa por el chat.
vamos a partir ahora con nuestra clase de funciones. Bueno, vamos a partir con algunas cosas bien básicas. Aquí me dan la función g de x igual a x más b. Esa es la función que me dan. Y me piden calcular esta expresión. Entonces, si preguntan g de a es solamente sustituir esta x por a. O sea, me están pidiendo la imagen de a. Entonces, lo único que tienes que hacer acá es sustituir la x por a. Entonces me queda a por a, que es a cuadrado, más b. Esa sería entonces la imagen de a. Después tengo g de b. Lo mismo, g de b es calcular la imagen de b. Y eso significa sustituir la variable x por b. Entonces me queda ab más b. Ya, volvamos al ejercicio. Me preguntan g de a menos g de b. O sea, me preguntan g de a menos g de b. Aquí tienes que poner paréntesis porque es menos toda esta expresión. Partido todo por a menos b. Eso es lo que me están preguntando. Desarrollo. Simplificamos y me queda a cuadrado menos ab partido por a menos b. Factorizo arriba por a. Y si tú te das cuenta, hay una parte que dice que a es distinto de b. Como a es distinto de b, esto no es cero. O sea, esta expresión no es cero porque a es distinto de b. Entonces yo puedo simplificar y me daría a. Bueno, estas partes como que uno no las pesca, pero son importantes para poder matemáticamente hacer lo correcto. O si no, yo podría estar perfectamente dividiendo por cero. Pero en fin, el desarrollo de de lo que me estaban preguntando al final me dio A. Así que la respuesta es la alternativa A. Bueno, esto, como les decía al principio, esto es algo netamente algebraico. Lo que hay que entender acá, que hay una función que en este caso es ax más b, y esto significa la imagen para este valor de x. Este x se llama la preimagen. X es la preimagen en esta función g, y lo que está aquí a este lado es la imagen. ¿Ya? Eso lo vamos a aplicar en otro ejercicio. Valentina, siempre dicen estas cosas para que tú puedas hacer lo correcto. O sea, si aquí no dijera A distinto de B, tendría que dejarlo hasta acá, ¿no? ¿Ya? Pero esto, si A, digamos, yo no podría simplificar, ¿de acuerdo? Pero siempre estas cosas están dadas para que uno pueda hacer matemáticamente lo que tiene que hacer, ¿ya? Sigamos. Sea una función f definida en los reales distintos de cero mediante esta expresión. Y me dicen que la imagen del 2 es 3. Esa es la función. Y me dicen que f de 2 es 3. Eso significa que si x vale 2, este resultado, o sea, la imagen es 3. Eso me está diciendo acá. Que si x vale 2, la imagen, o sea, el y, es 3. Entonces lo que tienes que hacer es hacer lo que te están diciendo acá, que si x vale 2, o sea, reemplaza x por 2, la imagen, o sea, este resultado es 3. Y como preguntan A, lo único que tengo que hacer es resolver esta ecuación. Entonces, no se te vaya a ocurrir pasar multiplicando el 2 al otro lado. Eso no se puede hacer porque hay una suma entre medio. Tendría que multiplicar toda la ecuación por 2. Entonces me queda 2 por 3, 6.
3a vale 6, entonces a vale 2. Así que esa es la respuesta, a vale 2. Entonces, volviendo a lo que me estaban diciendo, para explicarles un poquito más, yo tengo una función, esta. Si me preguntan f de 2, es cambiar la x por 2. Si me preguntan f de menos 1, es cambiar la x por menos 1. Bueno, en este caso esto me daría 0. Y si me preguntan f de t, es cambiar la variable x por t. Ya, eso es algebraicamente una función cuando te dan la ecuación de ella. ¿Ya? Bueno, entonces acá, como me decían que f de 2 era 3, reemplacé la variable x por 2, resolví y llegué que a valía 2. Así que la respuesta es D. ¿Ya? Sí, cuando hay una suma, Cata, hay que multiplicar por el denominador. O sea, eso es lo correcto. ¿Ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, x partido por a más 2 partido por x igual b, por ejemplo, yo quiero resolver esto, lo que tienes que hacer es buscar el mínimo como múltiplo entre a y x, que es a por x, y multiplicar esta ecuación por ax. ¿Ya? Eso sería lo correcto. Ya, vamos con la 3. Ya, acá me dan la función f de x igual 3 por a elevado a x. Esa es la función que me dan. Y me dicen que f de menos 1 es 6. Esa es la información que me dan. Eso significa que si cambio x por menos 1, esta es la x, el resultado es 6. O sea, si yo sustituyo acá la x por menos 1, el resultado es 6. O sea, la imagen es 6. Esto es 6, cuando x vale menos 1. Bueno, si yo resuelvo, paso al 3 dividiendo, me queda 1 partido por a, que es a la menos 1 por definición, es 1 partido por a, eso es 2. Paso la para allá, entonces me queda a igual 1 medio. Entonces obtuve el valor de a. Entonces, con ese valor, si yo vuelvo a la función que tenía, la función sería 3 por a, que es 1 medio, elevado a x. Y esa sería la función. O sea, lo que hice es usar que f de menos 1 es 6, cambié el x por menos 1 y lo igualé a 6. Con eso obtuve el valor de a. Cuando obtuve que a valía 1 medio, reemplacé en la función original y te queda 3 por 1 medio elevado a x. Ya, pero esa no es la pregunta. La pregunta es cuánto vale f de 2. Bueno, y como ya le he dicho, f de 2 es reemplazar la x por 2. Entonces, f de 2 sería 3 por 1 medio elevado a 2. Y eso es 3 por 1 cuarto. Y eso me da 3 cuartos. ¿Ya? Bueno, hasta este minuto hemos visto como siempre la misma idea. Ocupar que me piden la imagen del 2 es reemplazar ese x por 2. ¿Mm? Ya, pero ahora ya no me voy poniendo un poquito más complicado. No van a pensar que los 16 ejercicios son de la misma cuestión. ¿Ya? 4. ¿Cuál de los siguientes valores de x no pertenecen al dominio de la función definida a los reales mediante esta expresión? Entonces, tengo esta función y ustedes se dan cuenta que si me preguntan, qué sé yo, f de 2, reemplazo x por 2. Si me preguntan f de 3, reemplazo x por 3, etc. Pero hay un problema, de repente no se va a poder calcular la imagen.
Y eso te puedes dar cuenta porque este denominador podría ser perfectamente 0. Y si este denominador es 0, te va a quedar un número partido por 0 y eso no va a existir. Entonces, cuando algo no va a pertenecer al dominio, en este caso, cuando este denominador sea 0. A ver, cuando x cuadrado menos 5x más 6 es 0. Resolvamos esta ecuación de segundo grado. Dos números que multiplicados estén 6 y sumados menos 5, menos 3 menos 2, 3 por 2 son 6 y menos 3 menos 2 menos 5. Entonces, o esto es 0 o esto es 0. Esto lo expliqué bien en la clase de ecuación cuadrática, que podrían verla. X vale 3 entonces, o X vale 2. Por lo tanto, para esos valores de X, esta expresión se va a hacer 0. Y no puedo hacer que esto sea 0, porque ahí no existiría esto, no habría imagen. Por lo tanto, los que pertenezcan al dominio, el dominio son los valores de X, son aquellos que no hacen que el denominador es 0. Entonces, ¿cuáles no pertenecen al dominio? Los que hacen que este trinomio sea 0. ¿Y quiénes son los que hacen que sea 0? El 2 y el 3. Por lo tanto, el 2 y el 3 son valores prohibidos, son valores no permitidos para X. Si ustedes lo quieren ver de otra forma, esta expresión lo factorizábamos como x menos 2 por x menos 3. Y esa es la función. Entonces, si tú colocas, por ejemplo, acá el 2, 2 menos 2 es 0, te quedaría 2 al cuadrado menos 1, te quedaría 3 partido por 0. Y eso no existe. Por lo tanto, el 2 no pertenece al dominio. No es un valor de x y el 3 tampoco. Por lo tanto, no pertenecen al dominio el 2 y el 3. Ahora, dicho de otra forma, el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 2 y el 3. O sea, yo puedo poner cualquier x acá, un medio, un cuarto, 0,1, cualquier lesera, pero no el 2 ni el 3. Ya, vamos a parar un poquito para ver si hay consulta. Ya, Damari, no, Damari dice en Facebook. Ya. ¿Cómo puedo conseguir las guías anteriores? ¿Te refieres a la guía de las exposiciones de estas clases? Están en www.21temas.cl. Hay una parte donde dice calendario. En clases en vivo hay una parte que dice calendario y ahí puedes descargar todas las guías de clases anteriores. Si quieres al final de la clase te lo muestro. Gracias, Isabel, por responder. Ahora, pueden tener muchos más guías de ejercicios si se meten al Preuniversitario 21 temas que está en Facebook. ¿Ya? Meten en Facebook Preuniversitario 21 temas y ahí ya vamos en la guía 8 ya. Así que ahí pueden hacer más ejercicio y preguntarme durante la semana. Eso es gratuito para los que recién se vienen metiendo a estas clases. Ya, pero eso lo vamos a explicar al final de la clase. Ya. Vamos ahora al 5. Tengo esta función definida por esta expresión. ¿Cuál es la preimagen del 11? A ver, quiero que me entiendan algo. Si yo tengo una función que va de A a B, para allá la función, la preimagen del 11 significa que ando buscando un X cuya imagen sea 11. Esta es la preimagen del 11. X es la preimagen. 11 es la imagen. Entonces, ¿cuál es la preimagen de 11? Estoy buscando el X cuya imagen es 11. O sea, esto es 11 y yo quiero buscar el X. Eso me están diciendo. Entonces, como les digo, cuando te preguntan la preimagen, en buenas cuentas te están preguntando cuál es el X cuya imagen es 11.
Entonces tenemos que resolver solamente esta ecuación. Ya, el 3 lo paso restando, divido por 2 y llegamos a esta ecuación. Que cuando vimos ecuación cuadrática, les sugería acá al tiro sacar raíz porque hay un cuadrado binomio. Entonces saquen raíz porque es más fácil. No desarrollen este cuadrado binomio porque van a perder el tiempo. Saquen más menos raíz. Entonces x menos 2 es más menos raíz de 4. Por lo tanto, x menos 2 vale 2 o x menos 2 vale menos 2. Con lo cual obtenemos que x vale 4 y 2 menos 2, 0. Entonces, habrían dos soluciones para la x, 4 o 0. Luego, ¿cuál es la preimagen del 11? Habría dos valores, el 0 y el 4. El 0 y el 4 tendrían como imagen 11. ¿Ya? Bueno, gráficamente eso pasa porque esto es una parábola. ¿Ya? Entonces, como es una parábola, qué sé yo, supongamos que es así. Como les digo, la parte gráfica la vamos a ver en la próxima clase, pero para que me entiendan, me estoy preguntando cuáles son los x cuya imagen sea 11. Y te están dando dos valores, que son el 4 y el 0. Entonces, hay dos valores, que en este caso es este y este, cuya imagen es 11. ¿Ya? Supongamos que el 11 está ahí. Entonces hay dos valores, que es el 0 y el 4. Eso está pasando gráficamente. Pero algebraicamente lo único que hice es resolver esta ecuación. Y para recalcarlo, la preimagen del 11, cuando me hablan de preimagen, se están refiriendo a las X. ¿Ya? A los elementos del dominio cuya imagen es 11. ¿Ya? Ya. Sí, esto está relacionado con la inversa. Tienes razón. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver la inversa la próxima clase. Ya. Vamos a ver un ejercicio de modelamiento ahora. Ya. El costo diario total en dólares para producir un cierto artículo electrónico está dada por esta función, donde K es una constante y X son las unidades, con X menor o igual que 100. Después nos dicen que la producción de 20 unidades tiene un costo total de $640. ¿Cuál es el valor de K? Bueno, en este tipo de ejercicio, como lo van a ver en varias oportunidades a partir de ahora, en esta clase, tienen que prestar atención qué es cada una de las variables que están involucradas en esta función. Mira, lean con calma. Dice que el costo diario total en dólares, ya, C, o sea, este es el costo. Para producir cierto artículo electrónico está dado por esta función. O sea, esto me está dando el costo de producir una cantidad de artículo electrónico, que en este caso son X. O sea, X es la cantidad de unidades de estos aparatos electrónicos que estoy produciendo. Y K es una constante. Eso es importante primero entender bien cuáles son las variables que están involucradas en el problema. Hay dos variables en este caso, que es la C, que es el costo, que es el costo de producir X unidades electrónicas, de aparato electrónico. O sea, X es la cantidad de aparato electrónico. Y K es una constante. O sea, que no tiene nada que ver ni con el costo, ni con las unidades. Eso no varía, es constante. Ya, ahora me dicen que la producción de 20 unidades, ¿es el costo o es la X? Es la X, porque después te dicen que el costo es $640. O sea, el C, el costo es 640. Y la cantidad de aparato electrónico, o sea, de unidades que estoy produciendo, son 20. O sea, el X es 20. Reemplazo X por 20.
Y aquí sale un K que es constante y me preguntan cuál es el valor de K. Bueno, así visto, claro, es fácil, pero hay que entender primero y dejar bien en claro en la cabeza qué es cada una de las variables. Y con eso no vas a tener problemas en poder desarrollar este tipo de ejercicio. Como les digo, aquí hay que entender que ese es el costo y aquí la cantidad de unidades producidas. Entonces, si me meto acá en la pregunta, la producción es de 20 unidades. O sea, el X es 20 y el C, el costo es 640. O sea, este es 640 y el X 20 y estamos listos. Bueno, me da lata resolver esto. Voy a simplificar este 20 con este 20 y este 20 con el 200. No se les va a ocurrir simplificar solamente el 20 con el 20. Este divide a este y a este. Bueno, 200 dividido por 20 es 10. ¿Ya? Me queda 600 menos 10. Eso es 590. Entonces el K sería 640 menos 590 y eso es 50. Así que la constante que me estaban preguntando es 50. Ya, les repito, en este tipo de ejercicio, primero vean bien qué es lo que les están diciendo. ¿Ya? Así nos vamos a dar cuenta en el ejercicio 7 que es lo mismo. Si uno lee con calma, comprensivamente lo que le están diciendo, el ejercicio es muy fácil. Solo tienen que entender qué es lo que representa cada variable. Voy con el 7. El número máximo R de X de pulsaciones por minuto recomendado por una persona que tiene X años y que se encuentra haciendo ejercicio está dada por esta ecuación. Entonces yo lo que recomiendo es quizás no anotarlo para no perder tiempo, pero sí tener claro qué es lo que representa cada cosa en esta ecuación o en esta función. Rx, el número máximo de pulsaciones por minuto. Esto está representando el número máximo de pulsaciones. Y X es la cantidad de años que tiene la persona. X es la edad en años. Ya, ahora que tienes claro esto, no vas a tener problema en sacar el ejercicio. Porque me preguntan, ¿cuál debe ser la edad? Ah, la edad era la X. Ah, me están preguntando la X. Para una persona que ejercitándose se le recomienda un máximo de 140 pulsaciones. Ah, el Rx es 140, porque eso representaba el número máximo de pulsaciones. Entonces, este es 140 y me están preguntando la edad, que era X. Y estamos listos, ya tenemos la ecuación. O sea, no es tan complicado. Como les digo, hay que entender comprensivamente qué es lo que me dicen acá y entender qué es el Rx y qué es el X. Y con eso es cosa de reemplazar. Resuelves la ecuación y listo. Bueno, acá paso el 0,8x para allá. 176 menos 140. 0,8x, bueno, eso es 8 décimo o 4 quintos. Multiplico por 5. Dividido por 4. Y 9 por 5, 45. O sea, la edad tiene que ser 45 años. Así que la respuesta es la B. Buena pregunta, Pipe. ¿Por qué me decían en el ejercicio anterior que X era menor o igual que 100? La verdad es porque si no el modelo que están construyendo no le funciona, pero eso da lo mismo. Es como por decirte acá que este modelo X, este modelo de las pulsaciones por minuto funciona cuando la edad es para personas menores que 80 años. ¿Ya? Pero en la alternativa no hay ninguna que tenga más de 80 años, así que eso no va a afectar. Así que no te preocupes por eso. En todo caso, una muy buena observación tuya. Ya, una función lineal
es de esta forma. F de x igual kx, donde k es un número real. ¿Cuál de las siguientes relaciones corresponden a funciones lineales? O sea, quiero ver cuál de estas tiene esta forma, que sea un número, o sea, una constante, que es un número real, por x. ¿Cuál de estas funciones corresponde a una función de este estilo? Veamos, la 1. El perímetro de un cuadrado en términos de la longitud de su lado. Bueno, ustedes saben que el perímetro es la suma de los lados, así que acá el perímetro sería 4a, porque es un cuadrado. Y esta función, que depende de a, o sea, el x, en buenas cuentas aquí es el a, para que me entiendan, tiene la forma 4 por a, o sea, tiene esta forma, que es un número por la variable. Un número que es el 4 por la variable. Por lo tanto, esta es lineal, tiene esta forma. 2. La longitud de una circunferencia en términos de la longitud de su diámetro. Cuando me hablan de la longitud de una circunferencia, se refiere al perímetro, que es 2πr. La longitud es el contorno de una circunferencia, y eso es 2πr. Pero yo lo quiero en términos de la longitud del diámetro. O sea, quiero sacar la función no en términos de r, sino en términos del diámetro. Y ustedes saben que el diámetro son 2 radios. O sea, d son 2r, por lo tanto, r es el diámetro partido por 2. Entonces lo que voy a hacer es expresar esto en términos del diámetro. Cambio el radio por d partido por 2, simplifico, y me queda que la longitud es pi por d, pi por el diámetro. Y esto de nuevo tiene la forma de una constante por la variable. ¿Se fijan? La constante es pi y la variable es d. Por lo tanto, también es una función lineal porque tiene esta forma de una constante por la variable. Así que esta estamos bien. Y la 3, la altura de un triángulo equilátero en función del lado. Si yo tengo un triángulo equilátero del lado A, esta altura, bueno, las tres alturas son iguales, es la mitad del lado por raíz de 3. Esa es la fórmula de la altura de un triángulo equilátero. La mitad del lado por raíz de 3. Eso se puede sacar por Pitágoras, porque esto es A, esto es A, esto de acá sería A medios, porque en un triángulo equilátero la altura cae en el punto medio. Y si uno ocupa el teorema de Pitágoras acá, o sea, h cuadrado más a medio al cuadrado más a cuadrado, y despeja la altura, llega a esta expresión. O sea, si la pones de otra forma, esto sería raíz de 3 partido por 2 por a. Y también tendría esta forma, porque sería esta constante, este número real, por la variable. O sea, la altura en buenas cuentas depende de a. Es una constante por a. ¿Mm? Entonces esto también sería una función lineal. Todas serían funciones lineales. Ya, Isabela me dice repetir el 2. Ya, perfecto, no hay problema. Entonces, ojalá que entiendan lo que estoy haciendo. Quiero encontrar funciones que sean de la forma un número por la variable. O sea, 3 por x, raíz de 3 por x, raíz de 3 partido por 2 por x. Todas estas son funciones lineales, porque son un real por x, una constante por x. Esas son lineales. Entonces, la longitud de una circunferencia se refiere al perímetro, que es, la longitud sería 2pi por r. Ese sería el perímetro de una circunferencia. Pero yo lo quiero expresar en términos del diámetro, no del radio. O sea, no me conviene dejarlo así porque me están pidiendo en función del diámetro. Ya, pero el radio es la mitad del diámetro. El diámetro es todo esto. El radio es la mitad.
Entonces, R es el diámetro partido por 2. Simplifico y me queda pi por el diámetro. Es decir, la longitud de una circunferencia es pi por el diámetro. Y esto es un número, una constante, que sería el k, esta, por la variable. O sea, efectivamente tienen la forma de k por x. En este caso la variable sería el diámetro. O sea, tiene esta forma. Estamos bien. Y la 3, expliqué que la altura de un triángulo equilátero, en función del lado, era a medio raíz de 3. Si lo escribes de otra forma, sería raíz de 3 medios por a. Esto es lo mismo que esto. Si tú multiplicas raíz de 3 por a o a por raíz de 3 y lo divides por 2, va a dar lo mismo. Y esto tiene la forma de una constante. Esto es una constante por a. O sea, tiene esta forma de nuevo. Número por la variable. Así que son todas funciones lineales. Cuando algo es constante, cuando no es variable. O sea, todo lo que es número en este caso es constante. O sea, si tú tienes que una función, perdón, es raíz cúbica de 2 partido por pi por x, esta lecera es una función de este estilo. K es una constante, esto es un número, ¿ya? Entonces es un número por x. Esto es como decir que es una función 3x, es un número por x. Este número lo que pasa es que es medio complicado nomás, irracional, qué sé yo, y todo lo que quieras, pero es un número, es una constante, ¿ya? Por definición, las constantes es eso, son cosas que no varían, son números en buenas cuentas. Ya, vamos al 9. Me definen la función acá x cuadrado. Esa es la función con la que vamos a trabajar. Y me preguntan, ¿cuál de estas afirmaciones son verdaderas? Bueno, ojo acá. ¿Qué significa la imagen de AB? Ya les dije que la imagen de AB era cambiar la X por AB, porque estoy calculando f de AB, o sea, A por B es la X. Cambien la X por AB. Me queda eso. La pregunta es si esta expresión es igual a f de A por f de B. Veamos. Multipliquemos f de A por f de B. La imagen de A cambia la X por A, es A cuadrado. La imagen de B es cambiar la X por B y te da B cuadrado. Y efectivamente esta expresión es lo mismo que esto. Porque hay una propiedad que dice que si un producto lo elevas a algo, se eleva cada uno de los factores. O sea, A por B al cuadrado efectivamente es A cuadrado B cuadrado. Es decir, la imagen de AB es lo mismo que f de A por f de B. Así que este está correcto. Ya. Hagamos lo mismo acá. ¿Cuál es la imagen de A? La imagen de A era cambiar la X por A, te queda A cuadrado, menos la imagen de B, que sería cambiar la X por B, B cuadrado. Partido por A menos B. Ya tengo que expresar esto de otra forma. Lo de arriba, ustedes saben que es una suma por su diferencia. Simplifico y al final me sale A más B. Así que está correcto. Y de nuevo lo mismo, le puse que A es distinto de B para que puedan hacer esto, pero generalmente nadie pesca eso porque son restricciones para que matemáticamente uno pueda simplificar. Pero en fin, de repente ustedes van a ver ejercicios que no ponen esto. Bueno, son ejercicios que no están bien construidos, pero al final uno los puede hacer igual y no se hace problema. Además que el DEMRE no pone muchos problemas con eso. Siempre construye los ejercicios de tal forma que matemáticamente estén bien hechos. ¿Ya? Entonces, quedamos que la 1 y la 2 eran correctas. Veamos la 3.
¿cuál es la imagen de A más B? Cambiar esta X por A más B. Menos la imagen de A menos B. O sea, cambiar esta X por A menos B. Y eso va dividido por AB. Bueno, acá hay que desarrollar estos cuadrados de binomio. Lo hacemos. Aquí tienen que tener cuidado, tienen que poner paréntesis, puesto que es menos todo el desarrollo de este cuadrado. Así que hay que tener cuidado y poner paréntesis. Eso es un error frecuente que los alumnos en estas partes no colocan los paréntesis adecuados. Desarrollamos, cambiamos los signos. Partido por AB. Bueno, al final se van los A cuadrados, se van los B cuadrados y te queda 4AB partido por AB. Simplificamos y me da 4. Así que son todos correctos. ¿Ya? Valentina, me estás preguntando de este ejercicio que no entendiste, ¿este o del 8? Ya, te explico. Me están preguntando si la imagen de AB es igual a la imagen de A por la imagen de B. Ya, pero la función es x cuadrado, que significa sacar la imagen de AB, reemplazar esta x por AB. Te queda AB cuadrado, porque la función es el x al cuadrado, o sea, el AB al cuadrado. ¿Cuál es la imagen de A? Cambiar la x por A. Y la imagen de B es B cuadrado. Y te están preguntando si la imagen de AB, o sea, AB cuadrado, es igual a la imagen de A por la imagen de B. Sí, esto por propiedad, A por B elevado a 2 es lo mismo que A cuadrado por B cuadrado. Así que esto está correcto. ¿Ya? Ya vamos con la 10. Tengo esta función y me preguntan cuál es la imagen de 3. Ahora, quiero explicarles algo. Si yo tengo una función, no sé, como esta, y me preguntan la imagen del 3, como ya les dije, es reemplazar la x por 3 solamente. Y sería eso. Sería 42. Si me preguntan la imagen del 3, es reemplazar la x por 3. Pero aquí tengo un problema, porque la función acá no está definida sobre la x. La función está definida sobre otra expresión, sobre x más 2 partido por 2. Entonces yo no puedo llegar a reemplazar la x por 3. ¿Me entienden? No es como este de acá, que es tan sencillo. Si me preguntan la imagen de 3, reemplazo la x por 3. Pero es que aquí no tengo f de x, tengo f de otra cosa. Entonces no es tan fácil. Entonces lo que hay que hacer acá es entender que me están pidiendo f de 3. Es decir, esta cosa tiene que ser 3. O sea, x más 2 partido por 2 tiene que ser 3. Porque me preguntan f de 3. O sea, esto es 3. Entonces lo que tengo que hacer es resolver primero esta ecuación. 2 por 3 son 6. Entonces x vale 4. Y ese valor de x, que es 4, lo reemplazo acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo reemplazo por 4 acá, 4 más 2 son 6,
partido por 2 me da 3. Pero el x era 4. Tienes que reemplazar x acá por 4. Te queda 32 menos 4 más 1 y te da 29. Así que la imagen del 3 es 29. Entonces, como les digo, si me preguntan la imagen del 3 y esta función no aparece un x acá, no es tan sencillita, lo que tienes que hacer es igualar esto a 3 para poder sacar f de 3. Entonces, hago esa mini ecuación, esto igual 3, y ahí saco la x, que en este caso me da 4. Y ese valor de x lo reemplazo acá, en la 4. Y esa es la forma correcta de hacerlo. ¿Ya? Porque si alguien dice, me piden f de 3, cambio la x por 3. Sí, pero si tú cambias la x por 3 acá, te va a quedar 3 más 2, 5 partido por 2. Y vas a estar calculando la imagen de 5,5, no la imagen de 3. Así que no es tan fácil. ¿Alguna duda? Ya, tengan cuidado que estos ejercicios se parecen, pero no son iguales. En el 11 me preguntan cuál es la preimagen de 3. O sea, acá me están preguntando, en buenas cuentas, ¿para qué valor la imagen me da 3? Me están preguntando por esto. La imagen es lo que aparece acá. Esa es la imagen. Y eso es 3. Entonces, 2x más 5 es 3. 2x menos 2, x vale menos 1. Fíjense, este valor de x lo voy a reemplazar acá. Me queda menos 1 más 2, menos 1 menos 3. Y esto me estaría dando 3, dije. 2 menos 1 es 1, partido por menos 4, te queda menos un cuarto. ¿Qué obtuve al final? Que la imagen de menos un cuarto es 3. O sea, ¿para qué valor la imagen es 3? Eso es menos un cuarto. O sea, este valor es menos un cuarto. Entonces, repito, si el ejercicio hubiese sido, bueno, acá, perdón, la respuesta sería la B. Si el ejercicio como el anterior me hubiesen preguntado cuál es la imagen de 3, entonces esto sería 3, porque me están preguntando f de 3. Entonces esta cantidad es 3. Pero si me preguntan cuál es la preimagen de 3, quiere decir que esto vale 3. Y yo quiero calcular cuánto vale esto, cuánto vale todo esto. Esa es la diferencia. ¿Ya? Cata me dice, no, profe, me equivoqué en algo que dije. Entonces, si me preguntan cuál es la preimagen de 3, yo estoy buscando cuánto vale esto cuando esto vale 3. O sea, f de qué cosa me da 3. Y eso fue lo que hice. Puse 2x más 5 igual 3, saqué la x,
me dio -1, y ese valor de -1 tienes que reemplazarlo en esta x. Y eso me dio -1/4. Ahora, ¿qué significa esto? Que la imagen de -1/4 es 3, o que la preimagen de 3 es -1/4. No sé si tienen duda. Sí, a Pipe, vamos a ver un ejercicio a continuación que tiene, el 12 tiene que ver con lo que tú me estáis preguntando. Exactamente lo mismo que me estáis diciendo es lo que vamos a ver en la 12. Ya, acá me da la f de x menos 2 partido por 3 es 2x más 5. Y me preguntan cuánto vale f de x. Entonces, aquí hay que hacer lo siguiente, hay que hacer un truco. Yo quiero que acá se transforme esto en un f de x. O sea, esta cosa quiero que se transforme en una sola letra, en una sola variable. No que hayan otras operaciones como restar 2 y dividir por 3. No, yo quiero que solamente esto tenga una sola letra porque quiero calcular f de x. Entonces, una forma de hacerlo es, por ejemplo, hacer un cambio de variable. Entonces, a x menos 2 partido por 3 le llamo otra cosa. Por ejemplo, a. A esta cosa le voy a llamar a. Entonces, x menos 2 sería 3a. Despejo la x, sería 3a más 2. Entonces, como les digo, esta cosa le voy a llamar una letra. Le puse a. Entonces me queda f de a. Cambio la x por lo que obtuvimos acá, que es 3a más 2. Multiplicamos. Te queda 2 por 3, 6a. 2 por 2 serían 4, más 5, 9. Y ese sería f de a. Aquí descubrí cuál es la función. Ahora, si me preguntan f de x, es cambiar la a por x solamente. Entonces, f de x sería 6x más 9. Y esa sería la respuesta. Se les voy a explicar de nuevo, no se preocupen. Entonces, cuando te dan una función de algo y esta no es una x, sino que es otra cosa, hagan un cambio de variable. Llámenle otra cosa. No sé, u. Entonces, a este le llamé u. Entonces me queda f de u. Acá esta x hay que pasarla a la u. Entonces la despejo. Y me queda 2 más 3u. Reemplazo entonces esta x por 2 más 3u. Te queda 2 por 2, 4, más 3u más 5. Y ya descubrí cuál es la función sencilla, digamos. Sería 3u más 9. 6u más 9. Y esa sería la función. Pero este es f de u. Ya, ¿y cuál sería f de x? Cambiar la u por x, ¿no? Sería 6x más 9. Ahora, no se enreden y van a empezar a decir, pero ¿cómo? Si la x era, esta x no es la misma que esta x, digamos. No se enreden. O sea, yo teniendo f de u, puedo sacar cualquier imagen. O sea, cambio la u por x. Esta x no tiene nada que ver con esta x. Es solamente un truco. Esto es un truco para pasar la función que me daban a que esto se exprese como una sola variable. ¿Ya? Eso es lo que me decía Pipe haberlo hecho en el ejercicio anterior. Ujú. Ya, no sé por qué les dio la E, no tengo idea, no sé qué. A ver, no sé, a ver, qué podrían haber hecho para que les diera la E, no me acuerdo.
2x más 11 partido por 3. Ah, probablemente lo que hicieron acá, como que despejaron la x de acá y la metieron aquí. Eso podrían haber hecho. Pero lo correcto es lo que les dije. Sí, Cata, esto está hecho en las clases, esto mismo está explicado en las clases de 21 temas. Búscate una clase que es de funciones, que es del capítulo 8 y ahí está explicado. Ya, la Trini me dice, ¿por qué no igualamos la x del f de x con x menos 2 dividido por 3? Claro, porque me crearía aquí un problema. Si yo digo x igual a x menos 2 partido por 3, este x no es lo mismo que este x, ¿ya? Este es otra x. Entonces, para no enredarme, le pongo otra letra. ¿Me entiendes? Ahora, si tú entiendes la diferencia entre esta x y esta x, bien por ti. Pero yo me enredaría, no sabría cuál x es, ¿ya? Pero el asunto es que esto se le llame algo, ¿ya? Una A, una B, una T, lo que queráis, ¿ya? Ya, la 13, esto es más algebraico que de funciones. Nos preguntan, ¿para qué valores de x se cumplen que g de x es mayor o igual que f de x? O sea, ¿para qué valor de x se cumple que 6x a la cuarta es mayor o igual que f de x? Bueno, esto se puede ver gráficamente, ¿eh? Pero yo no me voy a meter en el gráfico en esta clase. Ya, hay que resolver esta inecuación, entonces voy a pasar para el otro lado, para la izquierda, sumando. Recuerden que cuando se hace eso no se afecta la inecuación. Uno puede pasar sumando o restando y eso no afecta el mayor o el menor. Factorizo acá por 2x a la cuarta y te queda eso, si yo factorizo por 2x a la cuarta. Ahora, como esta multiplicación es mayor o igual que 0 y 2x a la cuarta es positivo, porque x a la cuarta siempre es positivo o 0, entonces esto tiene que ser positivo, porque más por más me da más. Entonces, conclusión, digo que 3 más x es mayor o igual que 0. Despejo la x y me queda que la x es mayor o igual que menos 3. Por lo tanto, los que hacen que se cumpla esta expresión son los x que son mayores o iguales que menos 3. Eso. Y eso es el intervalo que va del menos 3 al infinito. Así que la respuesta es la C. Ya, vamos con la 14. Sea f una función definida en los reales mediante esta expresión, ya, aquí me faltó una b, con a y b constante. Ya, me dicen que la imagen del 2 es menos 1. La imagen del 2 es reemplazar la x por 2. Reemplaza la x por 2, acá. Entonces te queda 2a más 2 partido por b. Esa es la imagen del 2. Reemplazar la x por 2. Y eso me da menos 1. Después me dicen que la imagen de menos 2 es 2. Ya, reemplaza ahora x por menos 2. Y la imagen del menos 2 te dicen que es 2. O sea, tengo estas dos ecuaciones. Ya, y me preguntan f de 4.
Ya. Pero primero trabajemos con estas ecuaciones que tenemos acá. Paso el b multiplicando, ya te queda menos b, o sea, 2a más b sería menos 2. En esta otra ecuación te queda menos 2a más 2 igual 2b. Si paso el 2a para acá, tenemos que 2a más 2b, 2a más 2b es 2. Y llegamos a este sistema de ecuaciones. Y con este sistema tú puedes sacar el valor de a y el valor de b. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, es restar estas dos ecuaciones para que se vaya este con este. 2b menos b, eso es b. 2 menos menos 2, eso es 4. Ya tengo el valor de b y lo voy a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, en esta. Entonces me queda 2a más b, que es 4, igual menos 2. 2a sería menos 6, por lo tanto a vale menos 3. Y ya tengo los valores de a y de b. Ya, pero eso no es la pregunta. La pregunta es cuánto vale f de 4. Ya, f de 4 es reemplazar acá la x por 4. Y eso es 4a más 2 partido por b. Y ahora reemplazo los valores de a y de b que obtuvimos del sistema. A era menos 3 y b era 4. 4 por menos 3 es menos 12, más 2 es menos 10. Simplificamos y te queda menos 5 medios. Así que esa es la respuesta. Entonces, volvamos atrás. Voy a explicar de nuevo. F de 2 es menos 1. Eso significa, por definición, que si x vale 2, la imagen es menos 1. O sea, reemplaza x por 2, te queda 2a más 2 partido por b, y esa imagen te dice que es menos 1. Ahora, reemplazo x por menos 2, hago lo mismo, y esa imagen es 2. Y tengo estas dos ecuaciones. Y me preguntan f de 4. F de 4 es reemplazar la x por 4. Ya, pero necesito los valores de a y de b. Y eso los voy a sacar a través de este sistema de ecuaciones. Entonces lo que hice fue arreglar estas ecuaciones, pasar esto para allá, la amonené un poco, pasé el b para acá, el 2 para allá, acá pasé el 2a a la derecha y resolví este sistema de ecuaciones. Y saqué el valor de a y saqué el valor de b. Y ese valor de a y de b lo reemplacé aquí. Eso fue lo que hice. ¿Ya? Bueno, si alguien no cacha sistema de ecuaciones, recuerden que en 21 temas hay un capítulo de sistemas de ecuaciones para que lo repasen todo este contenido. ¿Ya? Si alguien se perdió acá. ¿Alguna duda hasta acá? Miren, yo lo que les tengo acá son las dos preguntas que mostró el DEMRE en la publicación de ayer. ¿Por qué las pegué acá? A ver, perdón, hay una pregunta antes. Chini me pregunta, ¿qué hubiera pasado si en 13 X hubiese sido un valor negativo? En esta, eh,
Nada, no hubiese pasado nada. Porque, mira, estábamos resolviendo 6x a la cuarta mayor o igual que menos 2x a la quinta. Y lo que hice yo, pasé todo a un lado y factoricé por 2x a la cuarta. Y si el x fuera negativo o positivo o cualquier lecera, no importa. Como es un real, elevado a 4 es positivo. Y por 2 es positivo. O 0. Esto es mayor o igual que 0. Y como este producto es mayor o igual que 0, entonces esto también tiene que ser mayor o igual que 0. Así que da lo mismo que fuera negativo. Despejé y me dio x mayor o igual que menos 3. ¿Ya? Así que es esta. Bueno, volvamos a lo que les estaba diciendo. Traje a colación acá estas dos preguntas que fueron publicadas por el DEMRE ayer para que se den cuenta que tiene mucho bla bla. Esto es típico de las preguntas que están poniendo ahora, que hay mucho bla bla, mucho contexto, pero lo que te están diciendo matemáticamente es bien sencillo. Ustedes lo que se pueden enredar es en la comprensión lectora, ¿ya? Miren, fíjense bien. Esto es una pregunta de funciones de un modelo. Aquí hay un modelo donde hay unas variables que son la n, la d y el b. Entonces, como les dije en un ejercicio anterior, ustedes van a poder sacar muy bien estos ejercicios si entienden bien qué es cada variable. Si tienen bien claro al partir el ejercicio qué es lo que representa cada una de estas letras, cada una de estas variables, no van a tener problema en desarrollarlo. Lo demás es puro bla bla. En diversos sectores de una pista de automóviles están realizando arreglos al pavimento y al inicio de cada sector hay un banderero que detiene la circulación de estos cuando se llega a la cantidad máxima de automóviles que pueden circular por dicho sector. O sea, hay un tipo con una banderita y hace parar los vehículos cuando ve que hay muchos vehículos. Bla, bla, bla. Dice que la cantidad máxima de automóviles N, y aquí empezamos con lo que hay que tener cuidado. La cantidad máxima de automóviles N. ¿Quién es N? La cantidad de automóviles. Ya, bueno, esto no tienen que anotarlo ustedes para no perder tiempo, pero yo lo voy a anotar solamente para una comprensión. Esto es la cantidad de autos que hay. N. La cantidad máxima de autos. Que pueden circular por un sector que tiene una longitud de d metros. D es la longitud que tiene la autopista o lo que sea, o el camino. Donde B es la rapidez promedio de los automóviles. Ya, B es la rapidez de los automóviles. Entonces, como les dije en el ejercicio anterior, tengan primero claro qué es lo que es cada una de las variables. N es la cantidad máxima de automóviles, D es la longitud de lo, no sé, de la pista, de la autopista o lo que sea, y B es la rapidez. Y con eso teniendo claro, ya no hay problema en sacar el ejercicio. Después nos dice que en un sector de la pista que tiene una longitud de 300 metros, esta es la longitud de la pista. La longitud era D, o sea, D es 300. Esto es lo importante. D es 300. Y donde el promedio de la rapidez de los automóviles es 30 metros por segundo. Esta es la rapidez. Este es B. ¿Cuál es el número máximo de automóviles? Pero el número máximo de automóviles era N. Me están preguntando por N. Y eso es todo. ¿Y estamos listos? Sí, parece prueba de lenguaje. Pero se dan cuenta que es muy fácil en buenas cuentas porque hay que reemplazar. Me están preguntando por N. El D era la longitud, que era 300. La B, la rapidez, me decían que era 30 metros por segundo. 30 al cuadrado, eso es 900. Y eso me están preguntando en buenas cuentas. ¿Cuánto es esta lecera? O sea, acá, como les digo y les vuelvo a decir ya por varias veces, así que me disculpan, lo que hay que hacer es distinguir bien qué es lo que representa cada variable.
Y al leer, ir marcando. Longitud, ¿qué era longitud? Ah, era D, esto es D. Una rapidez promedio del automóvil es de 30. ¿Y cuál de esas era la variable? Esa era la variable B. Ah, este es B. ¿Cuál es el número máximo de automóviles? Ah, ese era N. Ah, me preguntan N. Y listo. Y solamente tenéis que calcular esta cuestión. ¿Ya? Entonces te queda 206 por 300 partido por 2400. 3 en 24 es 8. Así que lo que tienes que hacer es dividir 206 con 8. Aquí es 5. 5 por 8, 40. Sobran 6. 7 por 8, 56. Sobran 4. Me da 25,75. ¿Contesto esto? No. Ahí se pueden caer. Ajá. No era tan fácil como llegar a reemplazar. Porque me preguntan cuál es el número máximo de automóviles. No puedo contestar que el número máximo de automóviles es 25,75. El número máximo de automóviles es 25. Así que la correcta es la A y no la B. Eso hay que tener cuidado. Bueno, pero aparte de esta pequeña truculencia al final, lo anterior era más o menos sencillo si uno tiene una cierta práctica, como les digo, y ir distinguiendo qué es lo que representa cada una de las variables. ¿Ya? Claro, también te pueden engañar con el número de unidades. ¿Ya? Como dice Jaime Antonio. ¿Tiene alguna duda de esta pregunta del DEMRE? No sé si se dieron cuenta que era mucho bla bla y al final es solamente distinguir lo que te están diciendo. No, no puede ser 26 porque te preguntan el número máximo. Y si te da 25,75, ya, el número máximo de automóviles me está dando 25,75. Esto es lo máximo. No puede ser más que este valor. Entonces no puedes contestar 26 porque te estarías pasando. Esto es lo máximo, este es el tope. Bueno, y este último, que también fue publicado ayer, fíjense lo siguiente. La tabla adjunta resume la cantidad de calorías que se pierden por minuto de acuerdo a la masa y a la cantidad física realizada por una persona. O sea, esto me está dando, hay que entender, la cantidad de calorías que pierde por minuto una persona de acuerdo a la masa que tenga. Por ejemplo, si su masa es 50 kilos, para una masa 68 kilos y para una masa 90 kilos. Y aquí me están diciendo las calorías que pierde de acuerdo a la actividad física que hace. Si anda en bicicleta, si trota o si nada. O de nadar, no que no haga nada. Bueno, aquí viene lo crucial. Andrea tiene una masa de 50 kilos y durante la mañana perdió 310 calorías y en la tarde salió a trotar. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad total de calorías perdida por Andrea en ese día después de los 3 minutos de trote realizado por ella durante la tarde? Ya, vamos con la comprensión lectora. En primer lugar, esta tabla nos está diciendo cuántas calorías una persona pierde por minuto, de acuerdo a la masa que tenga. Esta niña tiene una masa de 50 kilos, por lo tanto hay que usar esta parte de la tabla, no esta, no esta. Durante la mañana salió y perdió 310 calorías. Y me están preguntando cuál es el total de calorías perdidas por ella en ese día. Entonces, primero perdió 310 calorías y en la tarde salió a trotar y trotó 3 minutos. Pero por cada trote va perdiendo 5,8 calorías por minuto.
Entonces, en un minuto va a perder 5,8 por 1. Si son 2 minutos, sería 5,8 por 2, etcétera. Esa es la cantidad de calorías que va perdiendo por minuto. Y como son t minutos, va a perder 5,8 por t. Eso es lo que describe la cantidad de calorías que va a perder por minuto si es que trota. Entonces, como en la mañana perdió 310 calorías, ahora hay que agregarle lo que perdió por el trote, que es 5,8 por t. Y eso es todo. Así que la alternativa correcta es la A. Entonces, lo único que acá hay que hacer es tener bien clarito lo que me están diciendo. Nada más, entender bien, línea por línea, lo que me están diciendo. Entender bien esta tabla. ¿Qué está diciendo esta tabla? Me está diciendo la cantidad de calorías que una persona pierde por minuto. Y aquí es para una masa de 50, 68 y 90. Y esta señorita tenía una masa de 50. Ah, esta es la parte de la tabla que me sirve. Después nos dicen que ella salió a trotar, qué sé yo. Ah, esta es la parte que me sirve. Al final de toda la tabla va a ocupar esta parte. Ya, ¿y qué significa esos 5,8? Que está perdiendo 5,8 calorías por minuto. Y como son t minutos, va a perder 5,8 por t. Esta es la caloría que pierde por trotar en la tarde. Pero en la mañana perdió 310. Ah, entonces hay que agregar 310. Y eso entonces me está describiendo la cantidad de calorías que está perdiendo. Ya. Esto, sinceramente, con 10 ejercicios que hagan de esto, deberían manejarse. ¿Ya? Pero hay que enfrentarse alguna vez a ello. O sea, la primera vez va a costar, qué sé yo, pero después es solamente comprender bien lo que te están diciendo. Bueno, vuelvo a decir que, mm, que esta clase fue netamente algebraica. Después vamos a ver una clase que va a ser más eh, de gráfico. Vamos a sacar algunos ejercicios analizando los gráficos de las funciones, que sería la próxima clase, la clase 9. Vamos a ver más modelamiento, vamos a ver más ejercicios de este estilo y gráfico. Después la clase subsiguiente va a ser de función cuadrática y ya vendrían después las clases de geometría. Bueno, estos ejercicios, Mara, están publicados en demre.cl. Búscalo ahí. A ver, ¿alguna consulta antes de terminar? En una semana más salen los modelos, va a salir el primer modelo de matemáticas y vamos a cachar bien cómo van a hacer, cómo va a ser la nueva prueba. Hasta el momento hay muchas dudas y en buenas cuentas cómo va a ser el tipo de problema. Otra consulta, espero que esta clase les haya servido. Ya. Gracias a las personas que asistieron. Los espero el próximo viernes con la clase 2 de funciones. Gracias, chiquillos. Estén muy bien. Métanse al preuniversitario 21 temas. Hagan esa guía tan gratuitas para ustedes. Un abrazo.